Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Sebastián Jans, quien es escritor, historiador, miembro de la masonería y que está en nuestra ciudad para dictar una conferencia. Don Sebastián, bienvenido a Iquique Televisión. Buenas tardes, mucho gusto. Quería preguntarle primero, ¿cierto?, desde el punto de vista político. Usted ha publicado varios libros, entre ellos uno que se llama El desarrollo de las ideas socialistas en Chile, ¿ya? También trabajó y ha sido columnista de destacadas revistas, ¿cierto? La revista Hoy, la revista Cauce, la revista APSI, entre los años 90 y 91. Ha tenido una participación política también en esa época importante, digamos. Correcto. ¿Qué le parece en qué está el socialismo hoy día? Partamos por ahí. Bueno, el socialismo en general, el socialismo chileno no es distinta a la realidad que vive el socialismo a nivel internacional. Está viviendo procesos, desde luego. Yo diría que el socialismo en general tiene algunos temas de fondo que debe resolver y que no los ha resuelto. Sobre todo los aspectos doctrinarios respecto a los grandes objetivos, los grandes sueños, el relato que funda un pensamiento político. Ahí se ha perdido un poco, producto de las circunstancias históricas que se han vivido. Yo diría fundamentalmente los procesos de transición produjeron un desgaste importante. Lo ocurrió en España, ocurrió en Chile y ha ocurrido en muchos países. Y el electorado socialista, ¿usted siente que se ha perdido un poco, se ha desencantado, se ha ido en este caso, por ejemplo, al Frente Amplio, a otras opciones? Mire, yo creo que sí, que hay alguna fuga, desde luego. El Frente Amplio, o sea, es una experiencia que no solamente se ha producido en Chile, hoy día en países centroamericanos, en fin, ha ido surgiendo una alternativa política denominada esa naturaleza que tiende a recoger toda la amplia gama de visiones políticas que se dan contestatariamente, desde luego. Un poco fuera del sistema, pero sin salirse del sistema democrático, pero desde el punto de vista de algunos aspectos fundantes de la realidad socioeconómica, tienden a ser alternativos, desde luego, y desencantados, en fin, ¿no? Movimientos de gente que no está conforme sobre cómo el sistema político va absorbiendo las distintas realidades y las distintas visiones nuevas que van apareciendo. Es natural dentro del proceso, y hoy día es más acelerado, producto de las comunicaciones, digamos, del intercambio virtual que se produce. ¿Y usted siente que el socialismo hoy día tiene necesariamente que hacerse cargo, digamos, de esta inquietud de la ciudadanía? Si quiere, digamos, de alguna manera enmendar el rumbo y recuperar terreno. Sí, en general todas las fuerzas políticas, salvo cuando los sectores conservadores no tienen el problema de proponer, ¿no es cierto?, alternativas. Es más fácil administrar una realidad, por lo tanto el pensamiento conservador, más allá de lo que sea específicamente el movimiento, o sea, digamos, las expresiones políticas de derecha, la visión conservadora, ¿verdad? Dentro de la izquierda chilena también se han producido visiones conservadoras y uno lo aprecia de forma bastante concreta. Entonces, la visión conservadora, el ejercicio político conservador en general tiende a no verse conminado a proponer cosas nuevas. Los que proponen cosas nuevas son los que están desconformes con los sistemas, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción fundamental que se expresa a nivel del socialismo respecto a cómo romper la inercia que se ha producido, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo prolongado de gobierno. Y en general los partidos socialistas han enfrentado en España, bueno, los más recientes, Francia, ¿no?, han enfrentado lo que significa el agotamiento en el poder, dentro de condiciones estables de propuesta política. Entonces, desde luego, eso la gente... es muy difícil desde el punto de vista cultural mantener en el tiempo, hoy día, con todos los factores que influencian sobre las realidades sociales, mantener un mismo discurso, una misma opinión o una misma opción respecto a cuál debe ser el carácter de las políticas. Yo creo que ese es el gran tema que enfrentan las fuerzas de izquierda en general. El centro político también se ve bastante presionado. Y en ese sentido, usted, ¿cierto?, es masón, la masonería de alguna manera puede ayudar, en este caso, por ejemplo, tenemos un candidato, ¿cierto?, que es declaradamente masón, Alejandro Guille, o ustedes, digamos, son más librepensadores y en ese sentido dejan un poco
que la gente tome sus propias decisiones? Bueno, por esencia la masonería es libre pensadora y respeta mucho la libertad de conciencia y no está llamada la masonería a responder a propuestas políticas específicas. Lo que tiene que ayudar la masonería y lo que busca siempre ayudar es a establecer ciertos consensos éticos fundamentales sobre el cual se vayan construyendo los grandes consensos nacionales, las grandes políticas, qué es lo que es correcto, no es incorrecto desde el punto de vista del bien común, a pesar de que el bien común usted sabe que es es lo menos común de que puede haber, pero en el fondo un consenso que exprese lo mínimo en el cual estamos todos de acuerdo desde el punto de vista de la decencia pública, de la decencia del ejercicio social. Le cae un gran rol en este minuto, porque yo creo la ética, digamos, es una de las cosas que está en cuestión. Exactamente. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la masonería precisamente es apuntar a proponer consensos éticos respecto a muchos de los problemas que hoy día están atravesando y que tienen una contradicción muy acendrada dentro de la realidad nacional. Yo creo que ese es un buen rol de la masonería, y lo ha sido siempre, por lo demás. Usted ha centrado su atención en la difusión y promoción del laicismo, digamos que es un rol que siempre ha jugado la masonería. ¿Por qué tan importante el laicismo? ¿Por qué es tan importante promoverlo, digamos? Normalmente la gente, ¿cierto?, sobre todo en un país que se declara católico, o por lo menos la mayoría declara ser católico, sienten que los colegios católicos, digamos, ¿cierto?, tienen todo el derecho del mundo, y es más, la gente como que de alguna manera, ¿cierto?, entiende que ahí se practican valores, se enseñan valores que por lo tanto son buenos, digamos, que existan. Y ustedes siempre han estado, digamos, un poco abogando, no sé si porque terminen los colegios católicos o porque haya una apertura a otros credos. ¿Cuál es la posición del laicismo? No, el tema fundamental del pensamiento laico, ¿no es cierto?, es el tema de la libertad de conciencia y cómo impedir el ejercicio de hegemonías hacia las instituciones políticas de ciertas concepciones religiosas. Ese es el tema de fondo. O sea, nadie puede obstaculizar, y el laicismo aplica mucho la frase de Voltaire, ¿no es cierto?, en el sentido de defendemos claramente el derecho de conciencia de cada cual y ejercerlo en su práctica individual y cotidiana. No, nadie está contra los credos, nadie está contra el ejercicio de la fe. El problema es cuando esa fe, una fe en particular, trata de copar la institucionalidad, influenciarla en torno a su interés particular, y trata de que aquellos aspectos que tienen que ver con procesos legislativos sean involucrados con sus concepciones sobre el pecado. El pecado no tiene que ver con el ejercicio de la sociedad, digamos, no tiene que ver en ningún sentido con el ejercicio que se produce dentro de la sociedad, en la práctica de la sociedad civil. Tiene que ver fundamentalmente con los temas de fe, de creencia. Y en ese sentido, en ese contexto, eso es lo que trata, digamos, de enfrentar el laicismo. Cuando pasan estas cosas, ¿cierto?, yendo allá a la coyuntura, como este bus de la libertad que se autodenominó, ¿cierto?, y que provocó todos estos problemas en estos días en la capital y que los ha provocado también en nuestros países, en fin, se señala que, ¿cierto?, cuando uno es tolerante debiera ser también tolerante a estas expresiones que de alguna manera, ¿cierto?, están en contraste, ¿cierto?, en contraposición con lo que piensa una buena parte de la sociedad. En ese sentido, ¿cuál es la posición que tienen ustedes, por ejemplo? Bueno, no hay una posición que nosotros tengamos. Yo, en lo particular, digamos, como pensador en el ámbito del laicismo, ¿no es cierto?, yo creo que todos están derechos en expresar sus distintas visiones. El tema es que a veces hay circunstancias que producen provocaciones dentro de la paz social, constituyen provocaciones manifiestas. Entonces, desgraciadamente, esto venía con una historia de otros países, por lo tanto, sectores de pensamiento acá se vieron provocados por una circunstancia que es dolorosa. En España fue muy agresivo el tema, en medio de una contradicción fuerte respecto a los roles que ha ejercido la Iglesia dentro de la sociedad española. Entonces, venía con una historia el bus, y eso ha provocado... Y en democracia, para mí es un derecho que se expresen. En democracia es lícito, digamos, poner cierta cota, de alguna manera, deslindar el tema, ¿o no? Yo creo, mire, todas las opiniones tienen derecho a expresarse y buscar los caminos.
El tema es que cuando éstas se expresan de forma manifiesta en el espacio público, uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma como lo hace. Yeah. Porque el espacio público es de todo. Las calles son de todo. Porque cuando se extrema, ¿cierto?, el ejemplo, siempre se habla de los neonazis, por ejemplo, ¿cierto? Claro. El derecho que tienen, o tendrían, digamos, ¿cierto?, a participar de la vida política. Bueno, del punto de vista de la existencia de opiniones que a veces extreman la forma, la sociedad tiene que ahí responder por vías legislativas, o sea, fijar sus marcos, ¿no? Hasta dónde es posible que determinada actividad o opinión, si va a ser dañina para la coexistencia de la sociedad, desde luego tiene que establecer cortapisas. Yo no creo que este bus llegue al extremo de manifestarse de forma análoga, por ejemplo, a lo que es el nazismo, con sus expresiones de violencia, de atacar a homosexuales, de atacar gente de color, de atacar a inmigrantes. Yo creo que no está en ese nivel. Pero también es cierto de que para mucha gente, por la historia que traía esta forma de expresar la idea, como se manifiesta en el espacio público, desde luego, por lo menos hay que intervenir policialmente para que la sangre no llegue al río. Porque los otros también tienen derecho a ocupar el mismo espacio, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho a ocupar el espacio público. El tema es que una sociedad que está con los problemas resueltos no llega a esta situación. ¿Ah? A ver si avanzamos un poco, ¿cierto? En nuestro país se ha desarrollado, ¿cierto?, un largo debate con el tema de la reforma educacional, que prácticamente atravesó el gobierno, ya está terminando el gobierno y todavía no termina el tema. De alguna manera, los valores del laicismo, ¿usted siente que han quedado refrendados en esta reforma o no se ha tocado ese aspecto, digamos? Yo diría que la reforma educacional tiene muchas deudas, ¿no? Producto del mismo desarrollo político que ha tenido, producto de distintas circunstancias, tiene muchas deudas. Una de las deudas fundamentales es precisamente hacer que el Estado haga una afirmación concreta respecto a una educación laica, en el sentido de que la plata que pone el Estado es para una educación que no está orientada a fines religiosos. Porque la plata es de todos. Todos ponemos nuestros impuestos, ¿no es cierto? Pagamos nuestros impuestos. Cuando vamos a comprar pan, pagamos impuestos. En fin, estamos contribuyendo al erario nacional. Por lo tanto, ese erario nacional tiene que ser representativo de una acción concreta, de políticas públicas concretas que garanticen los derechos y las distintas visiones culturales, las distintas visiones de conciencia que se expresan en la sociedad. El Estado no puede estar financiando actividades de tipo religiosa, incluso una educación religiosa. Si alguien quiere darle a su hijo una educación religiosa, yo creo que tiene que pagarla. Y va a un colegio particular, pero el colegio público tiene que ser una educación que se entrega sin sesgos de ningún tipo. Y eso es uno de los temas que ha dificultado fuertemente el desarrollo del proceso educativo, porque la Iglesia Católica objetivamente se ha convertido en un instrumento, o digamos, no un instrumento, un actor, que ha pesado fuertemente en condicionar la reforma. ¿Y por qué cree usted que pasó eso? Digamos, ya eso se descubrió durante 4 años, 3 años prácticamente, ¿cierto?, este tema, y no ha habido suficiente fuerza en estas ideas. Yo creo que hay una fuerte presión de la Iglesia, desde luego, que ha condicionado la reforma. Uno de los principales actores en la educación que se entregaba, ¿no es cierto?, subvencionada, era la Iglesia Católica. Usted sabe el episodio de la Universidad Católica a propósito de esta demanda que estableció porque no le entregaban determinados recursos. Es una expresión cierta de que el Estado transfería mucho dinero a la Iglesia Católica a través de la educación, mucho dinero, altísimas cantidades de dinero, en beneficio de un proyecto confesional de educación. Sí. Y a propósito de la Universidad Católica, ¿cierto?, y a propósito del tema ético también, la Universidad Católica, ¿cierto?, ha declarado expresamente, por ejemplo, que ellos no van a practicar, ¿cierto?, el aborto en el evento de que esta ley salga de las 3 causales, y esto ha sido también un encontronazo, digamos, con la autoridad política, porque ellos insisten en esto, el rector lo ha declarado varias veces. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, objetivamente, parlamentarios desde una mirada confesional han condicionado el tema, han condicionado la discusión del divorcio en un momento, y hoy día el aborto por 3 causales, son procesos que han salido con mucho force, digamos. A mí me parece gravísimo que un médico, ¿no es cierto?, establezca objeción de conciencia cuando tiene que cumplir un deber médico.
Eso es gravísimo, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y, sinceramente, lo que va a ocurrir al final, que vamos a tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a tener llena de casos chilenos, ¿no es cierto?, demandando al Estado porque no ha dado cumplimiento a la atención básica que tiene que darle a un paciente. Es una locura. A esos extremos se puede llegar desde el punto de vista de una visión extremadamente confesional cuando tienen que resolverse políticas públicas. Bueno, don Sebastián, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes, pues muchas gracias. Pues. Entrevistamos hoy día, ¿cierto?, a Sebastián Jans, quien es escritor, historiador y miembro de la masonería, en este especial de prensa en Iquique Televisión.